Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias Julio. Bueno, muchas gracias por su amabilidad. Y yo quiero agradecer también, por supuesto, a los organizadores, a los profesores Franco, Giner, Medina, por su invitación. Es cada vez, como ha dicho Julio, un placer inmenso estar aquí, volver a Sevilla, estar junto a ustedes y encontrar a los amigos. Bueno, voy a tratar de este tema de eutanasia, suicidio asistido, porque la eutanasia para pacientes con enfermedades terminales, con enfermedades somáticas, con un sufrimiento somático insoportable, es el tema de un debate feroz, y el debate es aún más feroz ahora en la literatura. Y hemos tenido un debate sobre este tema en el Congreso, el último Congreso Europeo de Psiquiatría. El debate es aún más feroz en los casos de sufrimiento psicológico, en los casos de sufrimiento psiquiátrico insoportable. Y para que el debate sea muy feroz, yo he elegido anunciar antes de empezar que estoy totalmente, mi punto de vista, estoy totalmente en contra del suicidio asistido en pacientes psiquiátricos. Entonces, luego podremos debatir sobre este tema con ferocidad, quizá, pero amabilidad. El problema que es, a medida que hay más jurisdicciones, más países que legalizan la asistencia médica para morir. Bueno, eso es una nueva palabra para sustituir el suicidio asistido o eutanasia, sería la asistencia médica para morir. Un punto de definición, yo voy a decir eutanasia. Hay una diferencia entre eutanasia y suicidio asistido, pero en realidad en los países que practican eutanasia o suicidio asistido, la eutanasia es mucho más frecuente. Por ejemplo, en Holanda 5% de las muertes ahora son debido a eutanasia y medio por ciento suicidio asistido. Entonces, en este tema, sobre todo, la eutanasia es más frecuente. Entonces, a medida que hay más países que legalizan eutanasia, suicidio asistido, sugerimos que los psiquiatras participen en este debate porque estos problemas nos afectarán, representarán desafíos éticos y clínicos, y es probable que tengamos una parte importante en el juego si la ley cambiara, y es siempre posible que puedan cambiar las leyes relacionadas a este tema. El principal argumento a favor de proporcionar asistencia que pone fin a la vida a los pacientes psiquiátricos es que su sufrimiento puede ser igualmente insoportable como el sufrimiento somático de otros pacientes. Por el contrario, el principal argumento en contra de proporcionar tal asistencia es que la prevención del suicidio... perdón, yo he perdido... Sí. El principal argumento en contra es que la prevención del suicidio es un objetivo principal de la atención psiquiátrica y un enfoque para la formación de los psiquiatras, como testiga esta reunión, el motivo principal de estar aquí. Y, por consecuencia, mi declaración de interés relacionada a este tema. Para empezar, el contexto. Como he dicho, la práctica de la muerte asistida se debate en un número creciente de países. Ahora se considera cada vez más como una opción aceptable como último recurso para los pacientes que tienen enfermedades somáticas terminales o irreversibles, graves. Aunque las orígenes de la legalización de la eutanasia se centraron en pacientes con enfermedades terminales, muchos no creen que los principios de autonomía y beneficencia limiten la eutanasia a las condiciones terminales y argumentan que la eutanasia debe extenderse a las afecciones psiquiátricas. La eutanasia o el suicidio asistido, como he dicho antes, para estas personas en Bélgica y en Holanda, en los países de Benelux y un poco en Suiza, han recibido una atención cada vez mayor ahora en la literatura. Aunque las cifras, vamos a ver esto, siguen siendo bajas, estos países experimentaron recientemente un aumento de los casos de eutanasia psiquiátrica.
En primer lugar, voy a discutir 3 estudios recientemente publicados en estos países, Bélgica y Holanda, estudios que describen casos de pacientes psiquiátricos con eutanasia. Intentaré en esta primera parte, señalar algunos aspectos que me parecen ser problemáticos que voy a discutir luego. Este primer artículo describe una revisión retrospectiva de 100 casos clínicos de pacientes consecutivos que solicitaron eutanasia por sufrimiento asociado con trastornos psiquiátricos durante un periodo de 4 años, como podemos ver, bastante reciente. Entonces, aquí son pacientes que solicitaron la eutanasia en Bélgica. 100 pacientes, eran, primer resultado muy importante, lo vamos a ver, 23 hombres y 77 mujeres, con una edad promedio de 47 años, pero podemos ver que los más jóvenes tenían 21 años. 90 de los pacientes tenían más de un diagnóstico y la mayoría presentaban numerosos diagnósticos. Eso también lo vamos a ver, es constante en la descripción de este tipo de paciente. La mayoría de los pacientes sufrían un trastorno del estado de ánimo, resistente, se supone que sea resistente al tratamiento, o un trastorno de personalidad, y en la mayoría de los casos fue un trastorno límite de personalidad. Otros diagnósticos psiquiátricos, para informarle brevemente, todos los trastornos psiquiátricos, estrés postraumático, esquizofrenia, ansiedad, sustancias, trastorno de alimentación, somatoformes, autismo o del espectro autista, trastornos obsesivo-compulsivo, trastornos disociativos y duelo complicado o prolongado. Estos casos de pacientes que solicitaron la eutanasia padecían de trastornos psiquiátricos y el motivo estaba trastorno psiquiátrico, no una enfermedad somática, pero en 23 de los pacientes, 23 de estos pacientes también tenían enfermedades somáticas, 15 una enfermedad somática crónica y 8 de los 23, un tercio, un síndrome de fatiga crónica o fibromialgia. En total, estas solicitudes provienen de una población predominantemente femenina que generalmente sufre de depresión con trastorno de personalidad. Y otro punto interesante aquí, en 12 de estos pacientes finalmente se consideró que tenían un trastorno del espectro autista. 12 de los 100, bueno, puede ser interesante. De las 100 solicitudes, 38 pacientes fueron remitidos para más pruebas o tratamiento, y en total 48 de las solicitudes de eutanasia fueron aceptadas y 35 se llevaron a cabo cuando el estudio fue realizado. El tiempo promedio entre realizar la solicitud y practicar la eutanasia fue de aproximadamente 9 meses. Entre los 3 pacientes los otros 3 pacientes que estaban vivos, cuyas solicitudes fueron aprobadas, 11 de ellos decidieron posponer o cancelar el procedimiento de eutanasia. Y 8 de estos pacientes expresaron que el tener la opción de la eutanasia les dio suficiente tranquilidad para continuar con su vida. Eso es un motivo, es importante destacar este punto, es un motivo frecuente para los defensores de la eutanasia psiquiátrica. Pretenden que la posibilidad para el paciente solicitar la eutanasia puede aliviar el dolor, el sufrimiento insoportable que padecía el paciente y el motivo de la solicitud de eutanasia. Eso es problemático porque un criterio mayor de la eutanasia, de forma general, y en la eutanasia para la eutanasia psiquiátrica, la existencia de un sufrimiento insoportable e irreversible, no tratable. En estos casos, la posibilidad de ser matados, de ser suicidados para estos pacientes ha podido aliviar este dolor que por consecuencias no estaba muy irreversible. En consecuencia, en este estudio observamos que en 6 pacientes la consideración de la eutanasia no pudo prevenir el suicidio, incluyendo 2 de los 48 cuyas solicitudes habían sido aprobadas y 4 de los 52 cuyas solicitudes aún no fueron aprobadas al tiempo del estudio.
Segundo artículo que describe 179 pacientes psiquiátricos aquí o con demencia, pero sin enfermedades físicas comórbidas como motivo de la eutanasia y que fueron aceptados para la eutanasia en Bélgica. En este estudio no se trata de solicitudes, pero de casos de pacientes para cuales la eutanasia fue aceptada. En general, el perfil de los pacientes en esta cohorte fue similar, ya que su mayoría estaban deprimidos, mujeres de mediana edad con o sin comorbilidad. Dos puntos interesantes han surgido del editorial que acompaña acompañante de este artículo por Jorge López Castromán. En primer lugar, el concepto de psiquiatría paliativa, y autores suizos como Traschel consideran que la psiquiatría paliativa puede ser un enfoque razonable para tratar la enfermedad mental severa, persistente, y que podría ser una etapa antes de, al final, proponer o aceptar la eutanasia. Segundo, otro punto destacable, aproximadamente 1 de cada 4 pacientes aquí en este estudio dijo que sufría dolor físico junto al dolor psicológico a pesar de la ausencia de comorbilidad somática. Eso volveremos más tarde con este tema del dolor. Otro punto muy importante aquí, aunque es un requisito legal en todos estos países, y aquí en Bélgica, no se consultó a un psiquiatra en todos los casos de pacientes psiquiátricos que fueron suicidados. Utilizando todo el mismo estudio, utilizando los datos sobre todos los casos de eutanasia informados oficialmente en Bélgica desde la introducción de la legislación sobre eutanasia en 2002 en este país hasta 2013, este estudio muestra que, aunque sigue siendo una práctica limitada, su prevalencia ha aumentado desde 2008. La proporción de eutanasia psiquiátrica fue de 0,5% antes de 2007, a partir de 2002 la legislación de eutanasia, medio punto antes de menos de 0,5% antes de 2008, y a partir de 2008 un aumento. Al final, en 2013, 3% de los casos de eutanasia fueron casos de eutanasia psiquiátrica. Y el aumento, la parte derecha, podemos ver que el aumento en el número absoluto de casos de eutanasia es particularmente evidente en casos con un diagnóstico de trastorno del estado de ánimo, de depresión. Esto quisiera señalar, para pensarlo, este aumento podría reflejar un proceso típico de cambio en el que tanto los pacientes como sus médicos exploran y se adaptan lentamente a las nuevas posibilidades legales. Y una otra pregunta, además, la atención de los medios en casos que a menudo son controvertidos, casos de eutanasia que son controvertidos, sobre el interés de los medios para esto. Eso podría haber aumentado la conciencia entre el público general sobre las posibilidades legales en casos de trastorno psiquiátrico. Y mi pregunta sería saber si no se trata de un efecto Werther que funciona muy bien para el suicidio y que podríamos ver aquí con el suicidio asistido. Tercer estudio, que viene de Holanda, debido al compromiso del sistema holandés con la transparencia, los resúmenes de la mayoría de los casos de eutanasia en este país y de eutanasia psiquiátricos están disponibles en línea. Y eso explica por qué Kim y colegas, que son autores de Estados Unidos, que trabajan en el ámbito de la ética, estos autores describieron aquí en este estudio 66 casos consecutivos de eutanasia psiquiátrica en Holanda durante este periodo reciente de 2011 a 2014. La descripción, la relación de mujeres a hombres aquí fue de 2,3 a 1, el reverso, otra vez, de la proporción de suicidios entre mujeres y hombres en los Países Bajos. La distribución por edad es interesante. Un tercio de los pacientes
aquí también no se trata de solicitudes, pero de pacientes que recibieron la eutanasia. Un tercio de los pacientes tenían más de 70 años, 44 entre 50 y 70 años y 25% entre 30 y 50 años. Los trastornos psiquiátricos, otra vez, comórbidos, crónicos, severos, y los trastornos depresivos fueron el principal problema psiquiátrico de estos casos y otra vez se puede ver casi todo el DSM-5 está listado aquí, se puede ver abuso de sustancias, trastornos de ansiedad, muy importante, psicóticos, alimentación, duelo prolongado, trastorno del espectro de autismo y otros que son alexitimia, síndrome de Cotard y cleptomania, bueno, entre otros. La cosa que nos ha interesado mucho por la parte izquierda, la mayoría de los pacientes padecían un trastorno de personalidad, la mayoría tenían una historia previa de intento de suicidio y la mayoría padecían dificultades sociales, estaban descritos como aislados con vínculos sociales deficientes. En 56% de estos pacientes rechazaron al menos algún tratamiento, incluyendo varias psicoterapias, medicamentos y terapia electroconvulsiva. Y los motivos para el rechazo del tratamiento fueron falta de motivación para recibir el tratamiento, la preocupación por los efectos adversos y dudas sobre la eficacia. Eso es otro punto importante. El rechazo del tratamiento es un desafío para los juicios sobre la futilidad del tratamiento. Un tercio de estas solicitudes habían sido rechazadas en algún momento. En 3 pacientes, otro aspecto interesante, en 3 pacientes los médicos cambiaron de opinión y luego realizaron la eutanasia. Y en los 18 pacientes restantes, el médico que realizó la eutanasia era nuevo para el paciente, no fue el psiquiatra o el médico tratante habitual, un médico nuevo y que estaba mayormente afiliado a la clínica de fin de vida EnLife Clinic. Y eso también aparece en la literatura científica, el papel de estas organizaciones y asociaciones de EnLife Clinic, y porque se trata también aquí de un business. El papel de los psiquiatras durante el procedimiento de eutanasia desempeñaron como consultores independientes en 59% de los casos, no en todos, y en 11% no se involucró a ningún psiquiatra independiente, ningún experto en psiquiatría independiente. Y otro punto importante, en un cuarto de los casos se notaban desacuerdos entre los médicos, uno que estaba a favor y el otro contra la eutanasia del paciente. Y bueno, conclusión de este estudio, los autores, Kim y colegas, preguntaban si el sistema proporciona una supervisión regulatoria suficiente, porque no se respetan todos los criterios para eutanasia, los criterios legales, y sobre todo en Holanda, bueno, es un sistema muy transparente, el comité regulador mira a los casos de eutanasia después que la eutanasia fue recibida por el paciente y no antes, donde es un sistema de regulación un poco raro. Entonces, con estos estudios, algunos puntos que podemos discutir, que voy a discutir de forma más detallada ahora. Estos estudios destacan la compleja gama de trastornos psiquiátricos presentes en esta población, con depresión comórbida asociada a fuertes predictores de muerte por suicidio. Fue el caso en este estudio holandés, una historia previa de intento de suicidio y vínculos sociales deficientes. Y para nosotros que trabajamos con pacientes suicidas, estas características son bien conocidas. Eso plantea la pregunta, y fue la pregunta que explica nuestra reacción en este artículo, enseguida del artículo de Kim y colegas.
saber si debería considerarse la gestión de pacientes con trastornos psiquiátricos que solicitan la eutanasia para la prevención del suicidio. Nuestra opinión sería que la eutanasia legalizada no debe ser una alternativa al suicidio estándar que intentamos prevenir. El debate sobre la eutanasia para pacientes con trastornos mentales brinda la oportunidad de considerar cómo los psiquiatras pueden mejorar el manejo del sufrimiento psicológico en un momento clave en que los pacientes han tomado la decisión final de terminar con su propia vida. Y nuestra última visión es que como defensores de la salud, pienso que lo podemos discutir, como defensores de la salud, los médicos deben confiar en nuevos avances en psiquiatría para promover nuevas alternativas a la eutanasia. Pienso que este debate, de forma más larga, aparte de los casos específicos de eutanasia, pienso que nos pregunta sobre el papel y la definición de la psiquiatría. Para continuar, vamos a descartar los puntos que parecen problemáticos en el proceso de valoración y de toma de decisiones de la eutanasia. Debe hacerse una clara distinción entre el suicidio, que se desencadena por una serie de trastornos psiquiátricos. Bueno, después de la primera charla no estoy muy seguro de cómo funciona el suicidio y sus relaciones con los trastornos psiquiátricos, pero bueno, usualmente consideramos que el suicidio resulta de una serie de trastornos psiquiátricos y se debe distinguir de la solicitud de eutanasia bien considerada, que incluye la declaración del paciente de que su sufrimiento es totalmente insoportable y donde el tratamiento y la asistencia médica disponibles han sido ineficaces. Para los casos psiquiátricos, se podría esperar más variabilidad en los juicios, dado el potencial efecto de algunas condiciones psiquiátricas en la capacidad de toma de decisiones, en la capacidad mental para decidir de acabar con su vida, y las determinaciones más complicadas de la futilidad, de la inutilidad médica que deben incorporar los rechazos de los pacientes al tratamiento, como lo hemos visto, y en el contexto de un pronóstico menos que cierto. ¿Quién sabe algo del pronóstico de los trastornos mentales, del pronóstico de un trastorno psiquiátrico en los pacientes que vemos en las consultas? El pronóstico de los trastornos psiquiátricos es mucho más complicado que el pronóstico de afecciones terminales, de cánceres o de afecciones neurológicas. Bueno, primer punto, este aspecto de una situación de la futilidad médica. Se considera, eso es un criterio para la solicitud de eutanasia, se considera que un paciente se encuentra en una situación médicamente inútil o resistente al tratamiento, a todos los tratamientos, si el sufrimiento es insoportable, intratable y que no existen perspectivas de mejoría. Primer punto. Y eso podría explicar también un comentario de la sesión anterior sobre la falta de eficacia de los antidepresivos para prevenir el suicidio, que es medio verdad, medio falso. Primero, los tratamientos médicos y psicosociales basados en evidencia actualmente no se brindan a la mayoría de los pacientes con enfermedades psiquiátricas. Datos muy recientes demuestran muy claramente que solamente un cuarto de los pacientes con depresión reciben un tratamiento antidepresivo. Eso es un primer problema. Segundo, se puede criticar el uso de la construcción de depresión resistente al tratamiento en el argumento para la muerte asistida. La depresión resistente al tratamiento se define casi exclusivamente en todos los modelos que existen, de Tase y Rush hasta los más recientes europeos o del Maudsley, se define la depresión resistente por la falta de respuesta a la medicación antidepresiva. Y se pasan por alto otras intervenciones por estimulaciones o intervenciones psicológicas potencialmente efectivas. Y estos datos, muy rápidamente, este estudio publicado en el Lancet hace 5 años, que demuestra que en pacientes con depresión resistente de grado el nivel más leve de Tase y Rush, fallos de 2 antidepresivos distintos, bien conducidos, con buena dosis y duración adecuadas, pacientes con depresión resistente, la terapia cognitiva conductual aumentó
la posibilidad de remisión en estos pacientes con un número necesario para tratar de 4. Eso es muy importante, otra vez, en pacientes con depresión resistente. Otro aspecto, la creencia de la imposibilidad de tratar o de mejorar la depresión, se puede considerar como un síntoma de la depresión, que la idea que la depresión nunca terminará, y en la terapia cognitiva conductual se puede considerar como un síntoma y un factor de mantenimiento en el tratamiento, y luego modificar esta creencia sería un objetivo terapéutico crucial. Entonces pienso que quizá podemos reflexionar un poco al revés. Otros aspectos relacionados a la futilidad del tratamiento. Actualmente, lo sabemos, no existen estándares universales que definen la incurabilidad en la mayoría de los casos de enfermedad mental. Otra forma de pensar que es un poco falsa, la afirmación de que del 20%, por ejemplo, en los casos de depresión resistente al tratamiento, la afirmación de que del 20 a 30% de los pacientes deprimidos son resistentes al tratamiento va a dar la falsa impresión de que existen datos empíricos que respaldan una noción general de futilidad del tratamiento que se podría aplicar a un paciente dado con depresión. El uso predictivo, que significa depresión no tratable, incurable, actualmente se ve impedido por la ausencia de una forma válida y confiable de identificar tales pacientes. No tenemos, lo sabemos, y es un motivo de investigación, no tenemos predictores clínicos o biológicos para nuestros trastornos psiquiátricos. Y no son raras estos artículos que señaló aquí, son interesantes. No son raras las historias de batallas sin esperanza de ganar que al final fueron ganadas. Y en estos artículos se describen muy bien una serie de casos de pacientes, por ejemplo, después de 29 años de síntomas depresivos sin remisión, que al final fueron remitidos de la depresión, después de 29 años, ¿no? Sin ninguna esperanza, y al final fueron curados estos pacientes. Y interesante ver que en retrospectiva los pacientes a menudo atribuyen factores fuera del tratamiento como decisivos para alcanzar el punto de inflexión de la mejora, como las relaciones interpersonales o acontecimientos, eventos importantes de la vida. Entonces, ¿cómo podemos, como psiquiatra, considerar que un caso es intratable y que el paciente se coloca en una situación médicamente fútil? Otro aspecto, la esperanza. Los supervivientes de los intentos de suicidio a menudo declaraban que el acto fue provocado por el deseo de otra vida y no por el deseo de terminarla. Y en su teoría interpersonal, Joyner sugiere que dos de las principales razones para querer quitarse la vida son la percepción de ser una carga para los familiares o la sociedad y la falta de relaciones significativas. Desde esta perspectiva, aceptar el deseo de morir del paciente sería no terapéutico. La esperanza es uno de los factores más importantes en todos los intentos de tratamiento, cual que sea la enfermedad. Y existe un peligro de una profecía autocumplida cuando el terapeuta pierde la esperanza en la mejora del paciente. Y pienso que tenemos que recordarnos que los sujetos suicidas a menudo no son atendidos por el sistema de salud mental o de salud en general. Y uno de los principales obstáculos, estudio muy interesante de la OMS en numerosos países, uno de los principales obstáculos para que los pacientes no sean atendidos por el sistema de salud es que los pacientes suicidas, con ideas suicidas, piensan que no hay ayuda posible. Y el riesgo, otra vez, de la gran mediatización de los casos de eutanasia es reforzar el mensaje en la población de que no se puede hacer nada, no se puede ayudar a las personas que están considerando suicidarse.
Otro aspecto muy importante, la capacidad de tomar decisiones. ¿Qué podemos decir de la capacidad de estos pacientes que toman la decisión de solicitar la eutanasia? Cuando un paciente con depresión que cree que no merece la pena vivir su vida, que debe dejar de ser una carga para su familia y por lo tanto debe recibir un suicidio asistido, se puede preguntar si está capacitado para tomar esta decisión. Y no existe el otro problema, fuera de un juicio, no existe un gold standard para establecer la capacidad mental, la capacidad de tomar decisiones, pero a los psiquiatras y otros médicos se les pide rutinariamente que determinen si un paciente es capaz o no. Y en última instancia, esta es una evaluación totalmente subjetiva y los psiquiatras no siempre pueden estar de acuerdo el uno con el otro en su opinión, y lo hemos visto en los estudios que presenté antes. La capacidad se relaciona con las habilidades. La capacidad mental, ¿cómo se puede describir? Hay una literatura interesante y creciente sobre este tema. La capacidad mental se relaciona con las habilidades para comprender hechos relevantes, aplicar estos hechos a uno mismo, es decir, apreciar las consecuencias de estos hechos, razonar y ponderar los hechos y al final evidenciar una elección estable. Y revisando los casos holandeses del estudio de Kim, el mismo equipo, Donberg, aquí, primer autor, encontró que en más de la mitad de los casos el médico evaluador hizo solo un juicio global en la capacidad, sin citar declaraciones probatorias específicas, incluso en pacientes que padecían trastornos psicóticos o depresión. Y, muy importante también, informaron que los médicos tratantes no estaban de acuerdo con la capacidad de decisión en más de 10% de estos casos. En conclusión, para este aspecto, las solicitudes de eutanasia de pacientes psiquiátricos no reciben un alto nivel de escrutinio para garantizar un umbral alto de capacidad, incluso en casos de trastornos que se saben que pueden aumentar el riesgo de incapacidad, ¿no? Podríamos debatir sobre dónde se encuentra el nivel necesario para determinar la capacidad en estos casos en que se quiere terminar con la vida. De acuerdo con la ley, eso es muy relacionado a lo que sabemos del suicidio, del proceso suicida. De acuerdo con la ley, el médico y el paciente deben llegar a la conclusión de que no existe una alternativa razonable para aliviar el sufrimiento del paciente. Por otro lado, los modelos psicológicos del suicidio, resumado aquí en este artículo de revisión, los modelos psicológicos del suicidio sugieren que cuando un individuo se siente derrotado y atrapado, la ideación suicida surgirá, especialmente en ausencia de un apoyo social. Podemos preguntar si la falta de alternativas no sería una característica central del proceso suicida, como lo es, por ejemplo, la rigidez cognitiva, en la que se ve el suicidio como única opción. Y lo sabemos, la vulnerabilidad suicida se ha asociado con la disfunción de varias regiones cerebrales y procesos cognitivos y procesos emocionales. Y en particular, podemos hipotetizar que en individuos vulnerables el desarrollo del dolor psicológico, del dolor social, después de la percepción de una amenaza social, puede llevar a elegir opciones. Aquí se trata del suicidio, del acto suicida, con recompensa a corto plazo, el alivio del dolor, a pesar del riesgo, el riesgo de muerte en este caso. Y los pacientes con un historial de intento de suicidio tienen problemas en la toma de decisiones, incluso después de tener en cuenta la depresión, los trastornos psiquiátricos. Y la toma de decisiones perjudicial persiste más allá de la resolución del estado depresivo agudo. En consecuencia, los pacientes que solicitan eutanasia pueden tener una capacidad limitada para prever alternativas y perspectivas a largo plazo para seleccionar opciones adecuadas. Los pacientes, hemos visto que en la mayoría de estos casos, los pacientes que solicitan eutanasia padecían trastornos de
personalidad y hemos visto los aspectos cognitivos. Eso puede explicar la falta de estabilidad de la elección. Y eso lo sabemos muy bien con los pacientes suicidas, que a menudo son ambivalentes sobre el deseo de vivir y el deseo de morir. En consecuencia, estos pacientes que, con enfermedades psiquiátricas que buscan eutanasia pueden revertir su decisión con el tiempo y generalmente en la dirección de la aceptación inicial al rechazo posterior de la eutanasia. Y eso bien demostrado en los estudios de casos de eutanasia por motivos somáticos, pero que en la gran parte de estos casos también parecen comorbilidad depresiva, y fue observado en estos casos que las decisiones inconsistentes con respecto a la eutanasia son más frecuentes en pacientes deprimidos, que eso para nosotros no sería realmente una sorpresa. Y en el estudio belga hemos visto que encontraron que 8 de los 48 pacientes cuyas solicitudes de eutanasia fueron aceptadas, eventualmente pospusieron o cancelaron el procedimiento. Y el deseo de morir está fuertemente influenciado por síntomas potencialmente reversibles, como el dolor, la depresión y también con los acontecimientos vitales. Y en este punto de vista, publicado recientemente por María Oquendo, Bárbara Stanley, es interesante. En este modelo, los autores postulan que hay al menos dos patrones de pensamiento suicida. Un patrón de pensamientos suicidas sensibles al estrés, aquí se podría ver con una monitorización cada día de las ideas suicidas en los pacientes, y aquí en este modelo de pensamientos suicidas sensibles al estrés, las personas informan aumentos repentinos y potencialmente fugaces de pensamientos suicidas después de acontecimientos estresantes de la vida. Y eso yo lo he presentado aquí año pasado. Hemos realizado un estudio en tiempo real usando un smartphone y la monitorización de los pacientes muchas veces, 5 veces cada día durante una semana, y efectivamente los acontecimientos en nuestro estudio, los estresores sociales, particularmente relacionados a la familia y a la pareja, aumentaban el riesgo de ideación suicida en las horas siguientes. En donde existe este patrón de pensamientos suicidas que son muy sensibles al estrés y muy inestables. Y el otro patrón sería el patrón que no responde al estrés, más característico de la depresión, donde las personas son más propensas a informar pensamientos suicidas persistentes. Bueno, yo voy a comentar el sufrimiento insoportable con esta vista sobre el dolor, esta discusión del dolor. En casi todos los casos, los pacientes buscan la muerte para obtener un alivio de un estado interno doloroso del dolor. Y en estos 2 metaanálisis recientes hemos demostrado que el dolor psicológico y también el dolor físico con grandes tamaños de efectos son asociados con los procesos suicida, suicidio consumado, intento de suicidio, ideación suicida en estos pacientes más frecuente, y los niveles de dolor psicológico o dolor físico son más altos. Y interesante para la metaanálisis de dolor psicológico, hemos observado un efecto, una asociación entre suicidio, los distintos fenotipos suicidas y el dolor psicológico, independientemente de la depresión. Y eso es interesante porque ahora, lo sabéis, hay hallazgos alentadores con respecto al uso de tratamientos antisuicidas de acción rápida, como el uso a corto plazo por tiempo limitado de dosis muy bajas de ketamina y de buprenorfina. Los 2 tratamientos tienen eficacia para tratar la ideación suicida en pacientes de alto riesgo con ideación suicida, con historia previa de intento de suicidio. Y eso es interesante porque estas propiedades antisuicidas de estos 2 fármacos podrían estar mediadas por la reducción del dolor psicológico, porque buprenorfina como ketamina tienen propiedades analgésicas.
Proponemos también que aumentar la tolerancia del individuo al dolor psicológico puede reducir el riesgo de suicidio, y este estudio que acabamos de publicar, un ensayo controlado aleatorio que comparó sesiones de grupo de 7 semanas de terapia de aceptación y compromiso versus relajación. En una muestra de pacientes de alto riesgo, todos habían realizado un intento de suicidio en el mes anterior, todos con depresión y casi todos con niveles severos de ideación suicida al comienzo de la terapia. Y la ACT fue más efectiva que la relajación para reducir la severidad y la intensidad de la ideación suicida entre la terapia previa y posterior, y con un efecto mantenido a los 3 meses después de la terapia de seguimiento. Y ACT redujo las ideas suicidas a través de un impacto, es aquí, de un impacto en la desesperanza y el dolor psicológico. Y eso es interesante porque la terapia ACT, terapia cognitiva conductual de tercera generación, con aspectos de mindfulness, tenía como objetivo cambiar la forma y no el contenido de los eventos psicológicos, de las ideas, es porque se basa en la aceptación, no del contenido, pero de la posibilidad de ocurrir de ideas suicidas. Y fue muy bien conocido, muy bien demostrado que los eventos mentales desagradables y su no aceptación van a llevar a la aparición de dolor psicológico. Entonces, el suicidio aquí, y por extensión el suicidio asistido, desde este punto de vista, se considera una expresión conductualmente extrema de evitación experiencial. Y eso sería problemático porque, dado a estos datos, que proponen que las terapias basadas en la aceptación, en oposición a la evitación experiencial, parecen ser un enfoque prometedor en el tratamiento de pacientes suicidas. Y tenemos también nuevos datos y con evidencia con respecto al interés de los psicodélicos. Me gusta mucho hablar de este tema, aunque no tenemos la posibilidad de usarlo, tampoco para investigación, es muy complicado, pero existen datos que nos dicen que los psicodélicos tienen un interés en la depresión resistente, y también este estudio aleatorio controlado reciente para tratar los trastornos afectivos en las enfermedades terminales. Y, por ejemplo, en este estudio, cuando se administró en condiciones de doble ciego, con apoyo psicológico, una dosis única de psilocibina, produjo en pacientes con cáncer que pone en peligro la vida, se observó disminuciones sustanciales y duraderas, después de una dosis única de psilocibina, de la depresión, de la ansiedad, y un aumento en la calidad de vida en estos pacientes. ¿No? De mi pregunta, saber si debería ser un paso obligatorio para los pacientes que solicitan la eutanasia, usar a los psicodélicos. Bueno, para concluir, quería en esta exposición señalar varios desafíos para nosotros, para los psiquiatras. Primera cosa, estar seguro, cómo se puede asegurar que los pacientes tuvieron acceso a opciones de tratamiento adecuadas y apoyo en el sufrimiento psicológico. Problema, la ausencia de estandarización en la evaluación de la psicopatología y de las capacidades mentales es muy problemática, como lo hemos visto, por ejemplo, en el estudio holandés, donde la evaluación de la capacidad de toma de decisiones está viciada por la falta de un procedimiento sistemático y los desacuerdos entre los médicos. Entonces, a medida que más países, más jurisdicciones legalicen a la muerte asistida o a la eutanasia, la comunidad psiquiátrica deberá estar preparada para enfrentar estos desafíos con estándares clínicos y programas educativos robustos para garantizar los más altos estándares de cuidado para nuestros pacientes. Y bueno, puedo proponer, otra pregunta, la última, saber si sería interesante producir pautas de práctica que enfaticen el papel crucial que deben tener los psiquiatras en este campo. Y antes de agradecerle, yo quiero agradecer a colaboradoras que trabajan conmigo en este tema, Emilio Ollier, Rafaela Calati y Débora Ducas para el estudio de ACT. Muchas gracias.